Eco 360. Estamos conversando con el ex contralor Carlos Vallarino sobre el tema del día, el tema que ha dominado la opinión pública en la tarde y la noche de hoy, y es la comparecencia de Gioconda Torres de Bianchini, la Contralora General de la República, ante el Pleno de la Asamblea Nacional, con respuestas que yo no diría que han dejado dudas, sino que respuestas que nos han ayudado a los panameños a corroborar o a confirmar muchas de las publicaciones que habían estado saliendo sobre costos y sobre precios, porque ella ha dicho que ella no podía hacer nada al respecto. Hasta cierto punto también está responsabilizando a otros con esas respuestas, ¿no? Claro. Ella está definitivamente desconociendo la ley, como lo hemos visto, pero al decir que ella no podía hacer nada si otros querían enriquecerse, yo lo puedo interpretar así. Sí. Estábamos también revisando un poco la ley y viendo los distintos temas que ella trató, y vamos a tratar de mencionar algunos, son muchos. Ella en una de las preguntas, licenciado Vallarino, fue que dijera los nombres o que dijera los funcionarios, para no entrar tal vez en el nombre y el apellido, que habían incumplido con la obligación de presentar declaración jurada patrimonial de los funcionarios que iban saliendo de la administración de Ricardo Martinelli, y también de los funcionarios que están entrando de la administración de Juan Carlos Varela. Ella, escudándose en la norma, argumentó que ella no podía divulgar quiénes habían cumplido y quiénes no habían cumplido, y yo creo que ahí utilizó la norma en una interpretación muy amplia, porque lo que está protegido es el contenido de la declaración patrimonial, salvo que el funcionario voluntariamente lo quiera hacer público. Pero decirnos a todos los panameños quién ha cumplido con el artículo constitucional, porque es un artículo de la Constitución el que obliga a estos funcionarios a presentar la declaración, ¿coincide usted con esta aseveración? No, porque definitivamente que los principios de transparencia y la ley de transparencia te obliga también a ti a dar información respecto a todas las actividades pues, que realizan las instituciones públicas. La norma de la Contraloría General que establece la custodia, por ejemplo, de lo que es la declaración jurada de bienes patrimoniales y su depósito en la Contraloría General de la República, en ningún lugar dice que tú no puedes informar respecto a quiénes son los que han presentado declaraciones juradas de bienes patrimoniales. Lo que no puedes hacer es entregar ni informar sobre el contenido de las declaraciones juradas. Sí. Vamos a escuchar precisamente el momento en que la Contralora se refería a este tema en la tarde de hoy. En cuanto a cuáles funcionarios o funcionarios han cumplido o no con esta obligación, debo aclarar que la Ley 59 de 1999, norma especial que regula esta materia, no faculta al Contralor o Contralora General de la República a divulgar los nombres de los empleados de manejo, servidores o exservidores públicos, comando y jurisdicción, que presentaron o no copia de la declaración jurada de su estado patrimonial. La ley no faculta, pero ¿dónde quedan los principios y la ley de transparencia? Me pregunto yo. Y aclaramos nuevamente, no se estaba pidiendo, la pregunta no iba dirigida a que se revelara el contenido de las declaraciones patrimoniales, sino simplemente queremos saber quién cumplió con la ley. Sí. Un derecho básico de transparencia, un principio básico de transparencia. Sí, eso es lo mismo que, perdona que te interrumpa, eso es lo mismo que decir, por ejemplo, haciendo una analogía, que tú no puedes decir quiénes han producido sus estados financieros y quienes no han producido sus estados financieros, las instituciones públicas, por ejemplo. Eso no tiene ningún inconveniente. Claro, ahí en ese caso se puede hasta informar cuál es el contenido de los estados financieros, pero la ley no te impide a ti informar, porque digo, hay principios de transparencia muy claros en la Constitución y en las diferentes leyes que se han emitido. Así que yo no veo ningún inconveniente por los cuales esto no se haga. Ahora, la Contraloría tiene una obligación muy clara. Si las personas, claro, porque es que no solamente son los ministros y el presidente, sino los funcionarios de manejo, eso abarca bastante gente dentro de esas, es un tema importante. Los municipios. ¿Qué son funcionarios de manejo? Para que quede claro ante la audiencia. Exactamente, funcionarios de manejo son aquellos que tienen a su cargo la administración de un patrimonio de bien y que manejan dentro de ese patrimonio bienes y fondos públicos.
Por un ejemplo, y eso va a una, ¿qué te puedo decir? A un cualquier nivel, funcionario que un maneje nivel fondo mínimo público. sí, a un nivel de los más, digamos, pequeños de la administración pública y de la organización del Estado, pues en este caso los municipios. Hay municipios pequeñitos, el tesorero de ese municipio y el alcalde que firman los cheques, el jefe de presupuesto y el jefe de finanzas, si es que hay jefe de finanzas ahí, tienen que presentar declaraciones juradas. Asimismo, de todas las instituciones públicas, el jefe de finanzas, el jefe administrativo. Ya me imagino entonces por qué ella sí, no quiso decir quiénes no habían ¿no? cumplido. Sí, y lo que pasa es que el que no ha cumplido, ya la Contraloría tiene una obligación y haría una omisión si no hace ciertas acciones. Cuando la persona no cumple, ella tiene que multar a la persona y también tiene capacidad para retenerle los salarios, tiene esa prerrogativa. Y entonces cuando esta persona no ha cumplido, tú también puedes establecer por un reglamento de multas y le aplicas una multa que puede ser gradual y creciente, ¿no? Ese tema es muy importante y porque Sí. siempre se le ha ligado a el debate de medidas anticorrupción. Siempre que se habla de cuáles son las medidas o cuáles son las normas que se requieren para luchar contra la corrupción o ponerle un alto a la corrupción o facilitar la investigación, se menciona mucho esta norma de la obligación de las declaraciones patrimoniales y la ley a la que precisamente hizo alusión la Contralora, el tema de la prueba sumaria, etcétera. No quiero entrar en tanto detalle, pero usted fue Contralor y me gustaría saber, porque yo creo que la ley sí tiene ciertos vacíos, ¿no? O sea, Sí. porque si un Contralor está obligado a ser el custodio de una declaración patrimonial, cuando el funcionario entra y luego cuando el funcionario sale, pero ese mismo Contralor no puede hacer absolutamente nada o no sé si tiene las herramientas, usted me aclarará, para si a la vista hay una ostentación, por ejemplo, de un funcionario de bienes que no puede justificar con el salario que ganaba. O sea, ¿puede la Contraloría actuar, hacer algo con la información esa o requerimos modificaciones de ley para que eso tenga un poco más de dientes? Sí, el tema es que ahí en ese caso siempre hay que ser bien objetivo porque a la vista quizá no es la mejor forma o la forma más objetiva de determinar si la persona realmente posee bienes mal habidos o producto de fraudes o producto de malversaciones o peculados, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso, realmente la ley ha establecido que son los tribunales los que pueden solicitar las declaraciones juradas, pero también no es que tienen que solicitarle a la Contraloría, eso está en las notarías. La Contraloría tiene una copia nada más de esto, así que el depositario oficial son las notarías, ¿no? Así que para que sepa que hay esas dos fuentes. Entonces, pero a mí me parece que esa ley hay que abrirla, esa ley hay que mejorarla, definitivamente que donde hay sospechas, donde hay indicios, como usted lo menciona, hay transacciones, hay enriquecimiento visible, pues que para uno va a ser indicio o tienes otras evidencias, el Contralor debe tener capacidad de poder examinar esas declaraciones, compararlas y ver si ese patrimonio incremental que ha tenido ha sido producto pues del trabajo, ha sido producto de sus negocios lícitos o ha sido producto de una acción fraudulenta. Y sobre esto hay toda una teoría, una serie de interpretaciones y teorías porque se está hablando del enriquecimiento injustificado. Correcto. Y ya ese es otro tema ya además. Para otro programa. Sí, de más análisis, ¿no? Bueno, licenciado Vallarino, definitivamente que ante la comparecencia de hoy y todas las cosas que hemos conocido, no solo hoy, sino a lo largo de estos años, Sí. estos últimos años, tenemos una Contraloría penetrada por los Sí. intereses políticos e intereses económicos, para no decir controlada hasta cierto Manipulada. punto. Hay un reto grande para el próximo Contralor o Contralora. O sea, Así, bueno. ¿cómo usted podría definir o podría acercarse a tal vez esbozar unos principales retos que tendría Sí. un nuevo Contralor? Yo Porque creo tendría que que- limpiar también. Sí, no, esto es un tema muy, muy complicado porque, mire, en primer lugar el Contralor que llegue tiene unas responsabilidades muy grandes. Una de las principales es hacer una reingeniería en la Contraloría porque la Contraloría para mí está destrozada. Le implementaron una serie de principios, de normas como esta, pues de que no pueden fiscalizar la parte económica, que es un absurdo. Entonces, todo esto hay que volver como a reeducar a la gente porque si ya se le imprimió esto
a las personas, a los funcionarios, las personas andan equivocadas haciendo el trabajo que no es. Esa es una cosa. Lo otro es que hay que formar una cantidad de personas para poder hacer buenos expedientes, para poder hacer las auditorías, porque ella realmente auditores, principalmente auditores, auditores, ¿no? También y gente de estadística, porque mire lo que pasó en los censos. Sacó a la persona más valiosa o lo presionó para que se fuera la persona más valiosa y mire el desastre que hubo en los censos. Que ese fue el inicio, pues, de entrada de ella. Entonces, la Contraloría realmente primero esa es una etapa ya cuando el Contralor está dentro de la institución, pero la escogencia del Contralor debe ir al escrutinio nacional. Y no un escrutinio político, sino un escrutinio realmente de la persona, de qué persona se trata. Usted se refería anteriormente a los valores, al recorrido. Ese es la el problema. sociedad tiene derecho a conocer y a hacer sus cuestionamientos. Porque yo le digo, sinceramente, aquí todos los contralores históricamente han sido vinculados a partidos, de toda la historia. Algunos han sido hasta candidatos a presidente. Yo me acuerdo cuando el contralor Carles salió en el 93 para ser candidato a presidente de la República. Él era de un partido. Todos hemos tenido un partido. Pero eso es una cosa y otra cosa que tus principios te digan que cuando tú llegas se acabó. Se acabó eso, tú no tienes ni que mirar para allá, tú tienes que hacer tu trabajo como lo establece la Constitución, pero eso lo dan los valores que tú tengas y la conciencia que esa persona tenga y el auscultamiento que los que tienen que elegirlo puedan lograr ubicar a esa persona. Hay muchos buenos panameños que pueden ser contralores y yo tengo la impresión de que si hay una buena intención política, porque ese es un órgano político, el órgano legislativo, de escoger un buen contralor va a poder escogerlo porque sí hay muy buenos panameños y ojalá se permita la participación popular de revisar, claro, de ver los antecedentes y poder, como le digo, reestructurar esa institución. Estamos conversando con el licenciado Carlos Vallarino, ex Contralor General de la República, sobre la comparecencia de la Contralora General Gioconda Torres Bianchini ante el Pleno de la Asamblea Nacional en el día de hoy. Al volver nos queda un bloque sobre las funciones del Contralor. Vamos en esta oportunidad a tal vez hacer algunos comentarios a manera de conclusión. Ya volvemos. ECO 360.